La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Hermanos, Dios los bendiga a todos. Nuevamente damos gracias a Dios por prestarnos un día más, darnos un día más en su misericordia. Bien sabemos que no recibimos lo que merecemos, sino que Dios nos da todo en su gracia y misericordia. Si recibiéramos lo que mereciéramos, hermanos, ni siquiera estaríamos presentes en esta tierra. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios en esta tarde para que podamos comprender lo que vamos a hablar y podamos vivirlo en nuestra vida cristiana. Bendito Dios Padre Celestial, gracias Señor por la oportunidad. Gracias por tus misericordias, Dios, porque se renuevan cada mañana, Señor, y aun cuando te hemos fallado, Señor, dice tu palabra, Señor, que sobreabunda la gracia para que nos arrepintamos y para que vengamos cada día a ti con corazones diferentes, Señor, con vidas completamente cambiadas y transformadas a través de tu palabra. Te pedimos que en estos mensajes podamos comprender lo que tú quieres decirnos para que saquemos provecho de ellos y podamos ser personas completamente distintas. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor. Dejamos todo en tus manos para que nos direcciones con tu Santo Espíritu. Amén y amén. Hermanos, vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 9. Y dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y el tema de en esta tarde, hermanos, titula Sin cesar. Para cualquier creyente, hermanos, son bien conocidas las bases que fundamentan una vida espiritual sana y victoriosa en todos los aspectos. Esas bases se resumen esencialmente en dos aspectos fundamentales: la relación con la escritura y la práctica constante de la oración. La relación cuando nosotros hablamos de la relación con la escritura, estamos en una representación de Dios hablando al creyente, mientras que en la oración simboliza al creyente hablando a Dios. Y yo diría que ambas disciplinas no son solo esenciales, sino complementarias. Y la misma escritura lo confirma en muchos pasajes. Y son pilares sobre los cuales se edifica una vida cristiana verdaderamente sólida y verdaderamente victoriosa. Pero hoy yo quiero enfocarme en uno de esos pilares para que comprendamos algo muy importante que nos dice este pasaje de Colosenses y que Dios quiere que escuchemos en esta tarde. Y ese pilar es la oración. Y en particular, sustancialmente diría yo, la oración por los demás. En varios pasajes del Nuevo Testamento encontramos una expresión que resalta, yo diría, la importancia y la urgencia de esta práctica. Está aquí en Colosenses y están muchos otros y lo vamos a ver a lo largo del mensaje y va a entender usted por qué el título de este mensaje. La frase sin cesar aparece repetidamente en las epístolas del apóstol Pablo, en sus cartas también, y que no solo denota de alguna manera persistencia, sino prioridad. Primero, podemos darnos cuenta de que Pablo nos enfoca a una oración constante por las demás personas, por los demás hermanos en Cristo especialmente.
como la expresión sin cesar aparece en diversos pasajes del Nuevo Testamento, donde Pablo abre su corazón y revela la constancia de sus oraciones por los creyentes, por aquellos a quien dirigía de alguna u otra manera. Y podemos verlo en algunos ejemplos. Colosenses es uno de ellos, el capítulo y el verso que le leí al principio. Otro es Filipenses capítulo 1, versículos 3 y 4, que dice: doy gracias a mi Dios que siempre me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Y Efesios capítulo 1, versículo 16 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. En esos versículos observamos no solo una práctica constante, sino también una actitud de agradecimiento y gozo en la oración por los demás hermanos en la fe. Para Pablo, orar por la iglesia no era un evento ocasional, sino que se trataba de una disciplina diaria, fruto, diríamos, de su amor por el mismo cuerpo de Cristo, por la misma iglesia. Y ese fruto tenía un origen, hermanos, y lo hemos resaltado muchas veces en muchos mensajes, y creo que todos lo conocemos muy bien, y ese origen es la gratitud. Y se expresaba en la forma en que Pablo se regocijaba por la vida de cada uno de los creyentes a los cuales le dirigía sus cartas y que hacían parte de la familia en la fe. Y ese tipo de actitud, yo diría, no solo revelaba el corazón de Pablo, sino que la esencia de su servicio en el ministerio, y que finalmente se mostraba desinteresado. Lo único que esperaba era la salvación de las almas, la perseverancia y aún el crecimiento del cuerpo de Cristo. Y usted lo puede ver en su forma de escribir. Digamos, de alguna manera, en la literatura de sus cartas, usted se puede dar cuenta de que ese era su propósito. Era un hombre completamente desinteresado de sacar algún provecho, sino que lo que quería era el crecimiento del cuerpo de Cristo. El segundo punto que podemos ver ahí es el carácter persistente de esas oraciones por los demás. En la segunda carta a Timoteo, que él le escribe, el capítulo 1, versículo 3, Pablo le dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Cuando nosotros miramos la expresión noche y día, eso nos ayuda a reforzar la idea, hermanos, de que una vida de oración no se interrumpe. No se trata tampoco de hablar de una oración repetitiva sin ningún sentido, sino de una intención permanente de interceder, especialmente por esas personas que comparten la fe en Cristo. Por eso les decía, en sus cartas, en sus epístolas dirigidas a los hermanos en la fe. Y este estilo yo diría que es característico en las cartas de Pablo. Por eso les decía, en la literatura de esas cartas y de esas epístolas usted se puede dar cuenta de eso. Pero también refleja el corazón de Dios, y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque muestra que Dios desea que los creyentes mantengamos una comunión constante con Él a través de la oración, no solo por nuestras necesidades, sino también intercediendo por las necesidades y por las vidas de los demás hermanos en la fe. Y este enfoque, diría, y revelación del corazón de Dios es un claro reflejo de las obras de Jesucristo cuando estuvo en la tierra como hombre. ¿Por qué le digo esto? Me voy a explicar mejor. Cada uno de esos aspectos que revelaban o revelan el corazón de Dios se expresaron de la manera más sublime y profunda en la vida de Jesucristo. ¿Y dónde podemos confirmarlo? Algunos pasajes, porque hay muchísimos. Pero por ejemplo, Juan capítulo 17, versículo 9 dice: Jesús, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son.
Luego el verso 11, la parte B dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y el verso 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y a partir de ahí, hermano, lo invito a leer en ese mismo capítulo de Juan, los versículos del 16 hasta el 26, para que usted pueda ver similitudes con estos pasajes que acabo de decir, en los cuales Jesús estaba haciendo una oración al Padre e interviene constantemente, dice él, por los suyos. El tercer punto importante que podemos ver aquí, hermanos, es el enfoque de la oración. Y se los decía ahorita y lo he repetido a lo largo de todo el mensaje, y es los hermanos en la fe. En cada uno de esos pasajes que nosotros hemos leído hay un elemento en común, particular, y es que la oración está dirigida a Dios claramente en favor de otros creyentes. Estos otros son los hermanos en la fe, esos que forman parte de la familia de Dios junto con nosotros. Y esto nos lleva a una pregunta, diríamos, clave, y es, ¿por qué orar por los demás? ¿Cuál es el propósito de orar por los demás? Y la respuesta la encontramos en otros lugares de la misma escritura, porque la escritura misma nos responde esas preguntas en Romanos capítulo 1, versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pero usted dirá, bueno, ¿y cuál es ese propósito? Cuando usted considera el contexto de este versículo que yo les acabo de leer, por eso les invito a leer todo ese capítulo, usted se da cuenta de que las oraciones de Pablo no eran solo una muestra de afecto a sus hermanos en la fe, sino una expresión de su profundo deseo de que los creyentes, esos hermanos, perseveraran en esa fe, crecieran en el conocimiento espiritual y maduraran en su relación con Cristo. Por eso le digo, para que entienda ese propósito, léjase todo el capítulo 1 de Romanos y usted puede dar cuenta de ese propósito con el cual Pablo oraba constantemente por ellos. La carga de Pablo era que las iglesias a las que él escribía, así como su discípulo Timoteo también, avanzaran en la madurez espiritual, pues eso les iba a garantizar la firmeza en su caminar cristiano. Entonces, ya se va dando cuenta la relevancia y la importancia que tiene que usted intervenga en oración por otros hermanos, que yo lo haga, que usted intervenga por los demás, por mi vida, y yo intervenga por su vida y por los demás hermanos en la fe. El cuarto punto que podemos ver de estos pasajes es que la oración y la unidad son una bendición mutua. Ese énfasis, hermanos, constante por los hermanos, constante por cada uno de esos integrantes de la familia de la fe, nos lleva a considerar, yo diría, una verdad que es profundamente bíblica y que muchas veces no la vemos de manera directa, sino de una manera indirecta, pero que Dios revela a través de ella su intención, y es la importancia de la unidad entre los creyentes. Si usted mira a lo largo de toda la escritura, usted puede darse cuenta que las más grandes bendiciones de Dios siempre se derramaban sobre comunidades, familias y pueblos enteros que vivían en unidad. Yo diría que la unidad es algo profundamente agradable a Dios, y fue con ese propósito que Él creó al hombre, para vivir en comunión, tanto con Él primeramente y fundamentalmente, como con las demás personas. Y esa necesidad de unidad se extiende más allá de la iglesia. Toda comunidad, aún fuera, diría yo, del ámbito espiritual, se beneficia grandemente cuando caminan en armonía. Dios bendice la unidad, hermanos, dentro y fuera de la iglesia.
Y si bendice fuera de la iglesia, ¿cuánto más deberá hacerlo la misma iglesia, que ha sido llamada a revelar el carácter de nuestro Señor Jesucristo, tanto como comunidad como cada creyente individualmente? Ahora, entendamos algo. El camino de la vida cristiana no es algo fácil. Es un sendero de lucha, de pruebas, de crecimiento. Y en ese trayecto ningún creyente está exento de momentos de debilidad, de fallar, de equivocarse y de pecar delante de Dios. Todos lo hemos hecho alguna vez. Y aún aquellos que se consideran y son considerados maduros espiritualmente pueden experimentar piezos o incluso llegar a apartarse del camino si no están firmemente sostenidos en la verdad. Y es en ese contexto, en eso que yo les acabo de decir, que la oración intercesora es donde adquiere su valor más alto. ¿Por qué lo digo? Porque la oración que usted y yo elevamos por cada uno de nuestros hermanos y la que ellos a su vez hacen por cada uno de nosotros, no garantiza que no cometamos errores, no, pero sí se convierte en una herramienta poderosa para que, a pesar de las caídas que podamos tener, no abandonemos la carrera, sino que sigamos avanzando hacia la meta en Cristo, hacia el reino de los cielos. Mira, hermanos, tengan muy presente algo. Mientras que usted trabaje en su propio crecimiento y madurez espiritual, su intercesión por los demás contribuirá también a su propio éxito espiritual. Y tal vez usted se pregunte, bueno, ¿cómo puedo yo estar tan seguro de eso? ¿Cómo puede ser eso posible? Hay un ejemplo en la Biblia y todo lo que nosotros digamos tiene que estar fundamentado en lo que dice la Escritura. Y hay un ejemplo muy claro en la Biblia y es, mire, observe usted la vida de Pablo, la vida del apóstol Pablo. Mientras que Pablo se preocupó constantemente por ese bienestar espiritual de los creyentes, Dios se preocupaba y se ocupaba en fortalecerlo a él, en sostenerlo y en dirigirlo en todo momento. Y eso es una lección muy fuerte para cada uno de nosotros, porque cuando cuidamos del crecimiento espiritual de otros a través de la oración, Dios cuida del nuestro con fidelidad, porque Dios es fiel y Dios cumple lo que dice. La oración por otros creyentes, por otros hermanos, no es una práctica, yo diría, opcional ni superficial, sino que es una responsabilidad espiritual que debe formar parte integral de la vida de todo cristiano, tanto de la mía como de la suya, y cualquier persona que profese amar a Jesucristo en cualquier parte del mundo. Esa expresión con la cual titula este mensaje, hermanos, sin cesar, nos está desafiando de alguna manera, por alguna manera decirlo y calificarlo, a mantener una vida de oración constante, no solo por nuestras necesidades personales y aún espirituales, las más profundas que puedan ser, sino que intercedamos fervientemente por el crecimiento y la perseverancia de nuestros demás hermanos. Así como Pablo modeló ese estilo de vida, también nosotros estamos llamados a orar sin cesar, especialmente por aquellos que caminan con nosotros en la fe, sabiendo que es parte de ese diseño de Dios para edificar su iglesia y es parte, como les decía ahorita, que revela el corazón de Dios. El corazón de Dios se agrada en la unidad. Y quiero ir concluyendo con esto. Hemos visto en una corta reflexión que la oración por los demás no solo es una muestra de amor, sino de alguna manera una expresión de obediencia y compromiso con el cuerpo de Cristo. Orar sin cesar por nuestros hermanos fortalece
lazos espirituales, protege la unidad y edifica la iglesia, yo diría de una manera muy profunda, por lo que ya les he explicado y por muchas cosas que podríamos decir al respecto. Entonces, hoy más que nunca, en esta época, en esta sociedad, en este mundo en el que estamos viviendo, que es tan peligroso, en el cual el enemigo está muy, muy atento a acercar a algún cristiano, el cuerpo de Cristo necesita creyentes que oren con constancia, con carga espiritual, con amor sincero por el crecimiento y perseverancia de los demás. Que al igual que Pablo, nosotros podamos decir con verdad, hermanos, no ceso de orar por vosotros. La invitación es: oremos con fidelidad, oremos con propósito y con la certeza de que mientras intercedemos por otras personas, Dios también está orando por nuestra vida, en nuestra vida. Yo espero que este mensaje nos ayude a reflexionar en cuanto a eso. Es bien importante que lo meditemos, porque la palabra de Dios nos muestra cosas, hermanos, de manera muy minuciosa. Tenemos que prestar atención y esta es una de ellas. Por eso quiero que se vaya con esa expresión: sin cesar. Se repite muchas veces en muchos pasajes. Cuando Pablo, en su estilo, escribía sobre cómo él oraba por los demás hermanos en la fe, y usted puede ver el resultado de cómo Dios obraba en su vida espiritual y cómo fue un hombre de éxito espiritual siempre. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra y que haya propósitos a través de la oración en nuestra vida. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque en ella, Señor, encontramos los tesoros y encontramos la revelación de tu corazón y tu voluntad para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por permitirnos entender tu palabra y poder vivir por lo que tu palabra nos dice. Ayúdanos a vivirla, Señor, verdaderamente a dar fruto de ella, Señor, para que podamos cada día ser santos, más alejados y apartados de este mundo de pecado y de maldad, Señor. Guíanos, por favor, Señor. Necesitamos tu palabra, necesitamos tu guía, necesitamos tu dirección, Señor. Y si nos apartamos de ti, no tenemos absolutamente nada, Señor. Separados de ti, nada podemos hacer como creyentes, Padre. Por favor, ayúdanos, por favor. Enséñanos a vivir en tu voluntad, Señor, y a estar cada día más apartados de este mundo y a interceder por nuestros hermanos. Toda la gloria y la honra pertenece a ti, Señor, en el nombre de Jesús, y te damos muchas gracias, Padre. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga y Dios los guarde a todos.